El verano de 1980 se aferraba a las montañas de Asturias con una tenacidad húmeda y fragante. El sol de julio, aunque generoso, luchaba por disipar del todo la neblina que se enroscaba en las cumbres de los picos de Europa como un fantasma perezoso. Dentro del traqueteante Seat 127 de color naranja. El aire era una mezcla densa de sudor juvenil, el aroma dulzón del chicle de fresa de Isabel y la emoción pura e inflamable de la libertad. Al volante, Javier Rojas, con sus 18 años recién cumplidos y una confianza que excedía con creces su pericia, canturreaba al ritmo de Tequila sonando en la radio de casete. Su codo, apoyado en el marco de la ventanilla bajada, marcaba el compás contra la chapa caliente. A su lado, Elena Vargas sonreía, aunque un pequeño pliegue de preocupación marcaba el entrecejo. Era la ancla del grupo, la que se había asegurado de que llevasen tiritas. Un mapa, aunque Javier insistía en que no lo necesitaba, y suficientes bocadillos de chorizo para un regimiento. Su mano descansaba sobre la de Javi en la palanca de cambios, un gesto tan habitual que ya era un acto reflejo. Sentía el zumbido del motor a través de la palma, una vibración que era a la vez promesa y advertencia. En el asiento trasero, la dinámica era un estudio de contrastes. Isabel, Isa Moreno, con el pelo alborotado por el viento que entraba a raudales, tenía los pies descalzos apoyados en el salpicadero, para disgusto de Elena. Cada pocos minutos, inflaba un globo rosa con su chicle hasta que explotaba con un chasquido agudo, sobresaltando a Marcos Soler, que se encogía a su lado. Marcos, el artista silencioso del grupo, tenía su cámara Voigtlander colgada del cuello como un amuleto protector. Miraba por la ventanilla, no a los picos lejanos, sino a los detalles. El líquen que crecía en un poste de piedra, el vuelo errático de una mariposa, el juego de luces y sombras bajo un dosel de castaños. Para él, el viaje no era el destino, sino la colección de imágenes que podría capturar por el camino. ¿Estás seguro de que es por aquí, Javi?, preguntó Elena, su voz tratando de sonar casual por encima de la música. El abuelo de mi padre dijo que esta era la carretera vieja a Covadonga, la que nadie usa ya. Dijo que hay unas pozas secretas, un lugar perfecto para acampar donde no nos molestará nadie. La respuesta de Javi era un torrente de seguridad. Relájate, Elenita. Conozco estas montañas como la palma de mi mano. Era una mentira inofensiva, una exageración de adolescente. La verdad era que solo había estado allí un par de veces con su familia, siempre por las carreteras principales. Pero la idea de ser el guía, el descubridor, era demasiado seductora. Acababan de terminar la selectividad y el futuro se abría ante ellos como una página en blanco. Este viaje era su ritual de paso, su declaración de independencia antes de que la vida adulta los dispersara. Javi a la mili, Elena a la universidad en Oviedo, Isa a un trabajo en la tienda de sus padres que detestaba. Y Marcos, bueno, nadie sabía muy bien qué sería de Marcos. La carretera asfaltada dio paso a un camino de tierra lleno de baches, que sacudió el coche con violencia. La radio empezó a emitir estática, y Javi, frustrado, la apagó con un golpe. El silencio que siguió fue repentino y profundo, llenado solo por el crujido de las ruedas sobre la grava y el canto lejano de las chicharras. El verde se había vuelto más denso, más salvaje. Los árboles se inclinaban sobre el camino, formando un túnel oscuro y opresivo. «Esto no me gusta», murmuró Marcos, bajando la ventanilla para que su cámara captara la luz mortecina. El aire que entró era más frío, cargado con el olor a tierra mojada y descomposición vegetal. «No seas un miedica», se burló Isa, dándole un codazo juguetón. «Esto es una aventura de verdad. ¿No estás harto de la plaza del pueblo y de las viejas mirando por la ventana?» Marcos no respondió, pero levantó la cámara y tomó una foto de un viejo hórreo de madera que se caía a pedazos al borde del camino, cubierto de hiedra como si la naturaleza lo estuviera devorando.
Fue entonces cuando Elena lo vio. Un desvío apenas perceptible, casi engullido por la maleza. En la entrada, un poste de madera podrida sostenía los restos de un cartel. Las letras, descoloridas por el sol y la lluvia, eran casi ilegibles, pero pudo distinguir una palabra: Sotillo. No recordaba ningún pueblo con ese nombre en el mapa. Javi, para. Mira, dijo, señalando. Javi frenó bruscamente y las mochilas del asiento trasero cayeron sobre Marcos. ¿Qué pasa? Ese camino. ¿Crees que es por ahí? Javi entrecerró los ojos. La promesa de un atajo, de un lugar aún más secreto, brilló en su mirada. Claro, tiene que ser esto. El abuelo me habló de una aldea abandonada. Perfecto. Ignorando la lógica y la evidente falta de mantenimiento del camino, giró el volante. El Seat protestó mientras se adentraba en el sendero, las ramas arañando la pintura naranja, con un sonido que a Elena le pareció el de unas uñas largas rascando una pizarra. El camino era peor de lo que imaginaban. Grandes charcos de barro obligaban a Javi a acelerar, haciendo que las ruedas patinaran y lanzaran lodo por todas partes. La luz del sol apenas penetraba ya el espeso follaje. Tras unos 10 minutos de lucha agónica del motor, ocurrió un sonido seco y violento, seguido de un silbido agudo y el coche inclinándose bruscamente hacia un lado. Javi golpeó el volante con frustración. ¡Mierda! 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 Habían reventado una rueda delantera. Estaban en medio de la nada, en un camino que probablemente nadie había transitado en años, con el sol empezando a teñir de naranja y púrpura las pocas nubes visibles a través de los árboles. El calor del día se disipaba rápidamente, reemplazado por un frío húmedo que parecía brotar del suelo. Salieron del coche. El silencio era casi total, antinatural. No había pájaros, ni el zumbido de insectos. Solo el goteo del agua desde las hojas y el latido de sus propios corazones en los oídos. Javi abrió el maletero y empezó a rebuscar, su confianza inicial desmoronándose en una irritación palpable. ¿La rueda de repuesto?, preguntó Elena, ya sabiendo la respuesta por la expresión de su novio. Está pinchada. Se me olvidó arreglarla la semana pasada. Isa soltó una carcajada sin humor. Perfecto. Simplemente perfecto. Atrapados en el culo del mundo por culpa del Capitán Aventura. ¡Cállate, Isa!, espetó Javi, su cara roja de vergüenza y rabia. Marcos, como siempre, permanecía en silencio, pero su mirada recorría el bosque que los rodeaba con una aprensión creciente. El bosque ya no parecía un lugar de belleza, sino un laberinto de sombras que se alargaban y se retorcían como dedos. Fue Elena quien rompió la tensión. Discutir no nos va a ayudar. Tenemos que hacer algo. Volver andando a la carretera principal nos llevará horas. Se hará de noche. Miró a su alrededor, buscando una solución, cualquier cosa. Y entonces, a través de un claro en los árboles, en la ladera de una colina cercana, vio algo. Un hilo de humo, fino, casi invisible, ascendiendo en línea recta hacia el cielo crepuscular. Significaba una chimenea, una casa, gente. Mirad, dijo, su voz un susurro esperanzado. Allí hay alguien. Los otros tres siguieron su dedo. La visión de aquel humo era un faro en su desesperación. Podemos pedir ayuda, continuó Elena, o al menos un lugar donde pasar la noche hasta que amanezca. Javi asintió, agradecido por la iniciativa. Era una oportunidad para redimirse. Sí, vamos. No puede estar a más de 20 minutos andando. Dejaron el coche averiado como un monumento a sus planes fallidos y comenzaron a caminar hacia la colina, adentrándose aún más en el bosque. El camino era empinado y resbaladizo. La oscuridad se cernía sobre ellos y el frío se hacía más intenso. No sabían que cada paso los alejaba de cualquier posibilidad de rescate y los acercaba a una verdad enterrada, a un odio tan antiguo y arraigado como las propias montañas. No sabían que caminaban hacia una cabaña de la que nunca saldrían. La caminata fue más ardua de lo que habían previsto. El camino que seguían,
Apenas una sugerencia de sendero entre los árboles, se retorcía y ascendía bruscamente. Las suelas finas de sus zapatillas resbalaban en la tierra húmeda y las piedras sueltas, y las ramas bajas de los robles y castaños les arañaban los brazos y la cara en la creciente oscuridad. El aire, que antes olía a pino y a tierra mojada, ahora transportaba un aroma acre de humo de leña, una promesa de refugio que tiraba de ellos hacia adelante. Elena tropezó y Javier, que iba justo delante, se giró a tiempo para sujetarla del brazo. «¿Estás bien?», preguntó, su voz un susurro tenso. «Sí, solo. Estoy cansada», respondió ella, tratando de recuperar el aliento. El miedo, un nudo frío en su estómago, hacía que cada paso fuera más pesado. Isabel se acercó y le pasó un brazo por los hombros, un gesto de solidaridad silenciosa. «Ya casi llegamos», dijo Marcos, señalando hacia adelante. «El humo está más cerca. Miren, se ve luz». En efecto, a través de la densa arboleda, un pequeño rectángulo de luz amarilla parpadeaba, una luciérnaga solitaria en un océano de negrura. La visión les infundió un nuevo brío y apretaron el paso, ignorando los músculos doloridos y el frío que empezaba a calarles en los huesos. Unos minutos después, emergieron a un pequeño claro. Ante ellos se alzaba una cabaña de piedra oscura y madera agrietada, de cuyo techo de pizarra irregular se escapaba el humo a través de una chimenea torcida. La luz que habían visto provenía de una única ventana, sucia y pequeña. La construcción parecía tan antigua como las propias montañas, hundida en la tierra como si hubiera brotado de ella. No había jardín, ni vallas, ni ninguna señal de vida más allá de esa solitaria luz. Un silencio pesado, roto solo por el susurro del viento en las copas de los árboles, envolvía el lugar. Javier tragó saliva, sintiendo el peso de la responsabilidad. Él los había llevado hasta allí. Se adelantó con cautela y golpeó la robusta puerta de madera con los nudillos. El sonido pareció anormalmente fuerte en la quietud de la noche. Esperaron. Pasaron segundos que se sintieron como minutos. Dentro, oyeron el sonido de una silla arrastrándose por un suelo de madera y luego, pasos lentos y pesados que se acercaban a la puerta. Un cerrojo metálico chirrió con óxido y la puerta se abrió una rendija, revelando el rostro de un hombre mayor. Estaba enjuto, con la piel curtida y surcada por arrugas profundas, como un mapa de años difíciles. Sus ojos, pequeños y oscuros, los escrutaron con una desconfianza afilada y fría. Sostenía una lámpara de aceite en una mano, cuya luz temblorosa proyectaba sombras danzantes y siniestras sobre sus facciones. «¿Qué quieren?». Su voz era grave y áspera, como el roce de dos piedras. Javier dio un paso al frente, intentando parecer lo menos amenazante posible. «Buenas noches, señor. Disculpe la molestia. Somos de la ciudad, nuestro coche se ha averiado en el camino de abajo. Se nos pinchó una rueda y la de repuesto también está mal. Nos preguntábamos si podría ayudarnos o si sabe de algún teléfono que podamos usar». El hombre no relajó su postura. Su mirada pasó de Javier a los otros tres, deteniéndose un instante en las ropas modernas, en el pelo largo de Marcos, en el cansancio y el miedo en los rostros de Elena e Isabel. «Este no es lugar para gente de ciudad», sentenció, sin abrir más la puerta. «No hay teléfono aquí arriba. El más cercano está en el pueblo, a 2 horas de camino. Si es que saben el camino». Un relámpago iluminó el cielo a lo lejos, seguido por el murmullo bajo de un trueno. La tormenta que llevaba gestándose toda la tarde estaba a punto de desatarse. Marcos, siempre el más impulsivo, se adelantó. «Mire, señor, solo necesitamos un lugar donde resguardarnos de la lluvia hasta que amanezca. Se lo pagaremos si es necesario. No queremos causar problemas». El hombre soltó un bufido que sonó a desprecio. «¿Problemas? Ustedes, los de vuestra generación, no son más que problemas. Vienen aquí con sus músicas y sus ideas, creyendo que todo el monte es vuestro. No respetan nada.
Una mujer apareció detrás de él, una figura delgada y encorvada, con un pañuelo oscuro cubriéndole la cabeza. Parecía tan desgastada como la propia cabaña, con unos ojos grandes y asustados que se clavaron en los adolescentes por un instante antes de volver a bajar la mirada al suelo. No dijo nada, pero su presencia aumentó la extrañeza del ambiente. «No es eso, de verdad», intervino Elena, su voz suave y suplicante. «Solo estamos perdidos y asustados. Por favor». El hombre, a quien parecía que la tormenta inminente le había hecho dudar, miró al cielo oscuro y luego de nuevo a los 4 jóvenes empapados y temblorosos. Tras una larga y tensa pausa, finalmente se echó a un lado y abrió la puerta del todo con un gesto brusco. «Entren, pero dejen sus porquerías de ciudad en la puerta, y no toquen nada». Aliviados, pero con una creciente sensación de inquietud, entraron en la cabaña. El interior era una única estancia, dominada por una enorme chimenea de piedra donde ardía un fuego bajo. El aire era denso, olía a humo, a sudor viejo y a algo más, un olor metálico y faintly dulzón que no supieron identificar. El mobiliario era escaso y tosco. Una mesa larga de madera, un par de bancos, un catre en un rincón y varias herramientas de labranza apoyadas contra la pared. En una de las paredes, sobre la chimenea, colgaba una escopeta de caza de 2 cañones. El hombre cerró la puerta y el sonido del pesado cerrojo, al deslizarse, tuvo un eco ominoso y definitivo. Los 4 se quedaron de pie en medio de la habitación, sintiéndose observados y fuera de lugar. El hombre dejó la lámpara sobre la mesa. «Me llamo Anselmo», dijo, sin ofrecerles asiento. «Ella es mi mujer, Carmen». Carmen hizo una leve inclinación de cabeza sin levantar la vista. Javier se presentó y a sus amigos, pero Anselmo no pareció prestar atención. Sus ojos fríos no dejaban de analizarlos, como si estuviera evaluando una amenaza. Así que, de aventura, Anselmo se sirvió un vaso de un líquido oscuro de una jarra de barro, huyendo del aburrimiento. «En mis tiempos no teníamos tiempo para aburrirnos. Teníamos trabajo, teníamos disciplina. Sabíamos cuál era nuestro lugar». Su monólogo estaba cargado de un resentimiento que iba más allá de un simple choque generacional. Era un rencor profundo, enraizado en un pasado que los chicos no podían comprender. Marcos, intentando aligerar el ambiente, sonrió nerviosamente. «¿Y cuál es su lugar, señor?» «Aquí arriba, tan apartado de todo». Anselmo clavó sus ojos en él, y la sonrisa de Marcos se desvaneció al instante. «Mi lugar es donde siempre ha estado, cuidando lo mío, limpiando la tierra de malas hierbas cuando es necesario. A veces, las malas hierbas vuelven a crecer donde no deben». El significado oculto en sus palabras flotó en el aire, denso y venenoso. Isabel se estremeció, acercándose instintivamente a Elena. Javier sintió un sudor frío recorrerle la espalda. El alivio inicial de haber encontrado refugio se había transformado en una certeza aterradora. No estaban a salvo. Estaban atrapados. La mirada de Anselmo, la sumisión silenciosa de su esposa, la escopeta en la pared y, sobre todo, la pesada barra de hierro que ahora atrancaba la puerta desde dentro, todo gritaba peligro. Se miraron entre ellos, una comunicación desesperada y silenciosa que compartía el mismo pensamiento. Entrar en aquella cabaña había sido el peor error de sus vidas. El sonido del pesado cerrojo de hierro al deslizarse en su lugar fue un trueno que silenció la tormenta exterior. El eco metálico resonó en la pequeña estancia, un punto final a cualquier esperanza de que aquello fuera un simple malentendido. Los 4 adolescentes se quedaron paralizados, el aire repentinamente espeso, pesado y difícil de respirar. La sonrisa de Anselmo se había desvanecido, reemplazada por una máscara de fría satisfacción. Sus ojos, 2 brasas en la penumbra, los recorrían uno por uno, saboreando el terror que florecía en sus rostros. «La cena está casi lista», anunció Carmen con un hilo de voz, sin levantar la vista del fogón.
Su tono era tan frágil que parecía a punto de quebrarse, como un cristal fino. Era una frase cotidiana convertida en una sentencia. Anselmo les hizo un gesto brusco hacia una tosca mesa de madera en el centro de la habitación. «Sentaos, no es educado tener a los invitados de pie». La palabra invitados salió de su boca torcida, cargada de un sarcasmo que helaba la sangre. Nadie se movió. Fue Javier quien reaccionó primero, entendiendo que la resistencia abierta solo empeoraría las cosas. Con una mirada a los demás, caminó lentamente hacia la mesa y se sentó, su cuerpo rígido como una estatua. Uno por uno, los demás los siguieron. Elena se sentó junto a Javier, su mano buscando la de él por debajo de la mesa. Isabel se acurrucó al otro lado de Elena, temblando visiblemente. Marcos, por su parte, eligió el asiento más alejado de Anselmo, sus ojos escudriñando cada rincón, cada sombra, buscando una salida que no existía. Carmen sirvió un guiso espeso y humeante, en 4 cuencos de barro. El olor a carne y patatas debería haber sido reconfortante, pero en aquel ambiente opresivo resultaba nauseabundo. Anselmo se sentó a la cabecera de la mesa, presidiendo la escena como un rey tirano en su miserable corte. No empezó a comer. En su lugar, apoyó los codos en la mesa y entrelazó sus dedos nudosos, observándolos. «Así que de la ciudad», comenzó, su voz un murmullo grave. No era una pregunta. «Se os nota en la ropa, en la forma de mirar. ¿Creéis que todo os pertenece?» Se dirigió a Javier. «Tú, el del pelo largo, pareces el cabecilla. ¿Qué se siente al venir aquí a ensuciar el aire puro con vuestras ideas de libertad? Libertad para la mugre, para el vicio. Vuestros padres saben que andáis por el monte como alimañas». «Señor, solo queríamos acampar», respondió Javier, esforzándose por mantener la voz firme. «Nuestras familias saben que estamos de viaje. Estarán preocupados». La mención de sus familias era un intento desesperado de recordarles que no eran anónimos, que alguien los buscaría. Anselmo soltó una risa seca, sin alegría. «Preocupados, claro. Preocupados de que no volváis para seguir chupándoles la sangre». Su mirada se desvió hacia Elena. «¿Y tú, muchacha? ¿Crees que es decente vestir así? Esos pantalones marcan más de lo que esconden. En mis tiempos, las mujeres tenían pudor, respeto por sí mismas. Ahora solo queréis provocar, exhibiros como ganado en una feria». Elena sintió un arrebato de ira mezclado con miedo. «Mi ropa no le hace daño a nadie», replicó, su voz más aguda de lo que pretendía. «Silencio», bramó Anselmo, golpeando la mesa con el puño. Los cuencos saltaron y un poco de guiso se derramó. Isabel soltó un chillido ahogado. Carmen se encogió en su silla, como si el golpe hubiera sido para ella. «En mi casa se habla con respeto, y tú no me has mostrado ninguno». La amenaza flotaba en el aire, tangible. El silencio que siguió fue aún más tenso. Solo se oía el crepitar del fuego y el ulular del viento afuera. Anselmo parecía disfrutar de su poder, de la parálisis que había inducido. Luego, sus ojos se posaron en Marcos. «El callado. Siempre hay uno callado. Esos son los peores. Demasiado tiempo para pensar en sus porquerías. ¿En qué piensas, muchacho? ¿En drogas? ¿En cómo corromper a las chicas? La cabeza vacía es el taller del diablo». Marcos no respondió. Se limitó a bajar la mirada hacia su plato, su mandíbula apretada. Sentía el pulso martilleando en sus sienes. Cada fibra de su ser gritaba que debían huir, pero la puerta atrancada y la mirada demente del viejo eran muros infranqueables. Durante la cena, que ninguno probó, Anselmo continuó con su monólogo venenoso. Habló de una España perdida, de orden y disciplina, de sacrificios por la patria que su generación había tirado a la basura. Mencionó de pasada a los rojos y cómo habían intentado destruir todo lo bueno, un eco claro de una herida nunca cerrada de la guerra civil. Su odio no era el de un simple anciano cascarabias. Era una ideología podrida, un rencor profundo y arraigado contra el mundo moderno que ellos, en su inocencia,
representaban. En un momento, mientras Anselmo despotricaba, Carmen se levantó para recoger los platos intactos. Sus manos temblaban tanto que una cuchara se le resbaló y cayó al suelo con un tintineo metálico. Anselmo detuvo su discurso y giró la cabeza lentamente hacia ella. No dijo nada, pero la mirada que le lanzó fue de una crueldad tan pura, tan violenta, que los 4 jóvenes contuvieron la respiración. En ese instante, comprendieron que Carmen no era su cómplice. Era su prisionera más antigua. Cuando se agachó a recoger la cuchara, sus ojos se cruzaron con los de Elena por una fracción de segundo. En ellos, Elena no vio solo miedo, sino una advertencia. Un sutilísimo, casi imperceptible movimiento de cabeza. Un no que lo decía todo: no habléis, no os resistáis, no hay escapatoria. Tras la tortura psicológica de la cena, Anselmo se levantó. Habéis ensuciado bastante mi casa por una noche. Dormiréis allí, dijo, señalando una puerta baja en una esquina. Y ni un solo ruido. El que me despierte se arrepentirá. Los empujó hacia la pequeña habitación contigua. Era poco más que un almacén, frío y húmedo, con olor a tierra mojada y aserrado. No había camas, solo unas viejas mantas apiladas en un rincón. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el sonido de otro cerrojo, más pequeño pero igualmente definitivo, los sumió en la oscuridad y la desesperación. Se quedaron en silencio, escuchando los pasos de Anselmo alejarse. Se abrazaron, un amasijo de cuerpos temblorosos en la oscuridad total. El miedo era una presencia física, fría y sofocante. Pasaron los minutos, que parecieron horas. Fue Marcos, el observador, quien se movió primero. A gatas empezó a tantear el suelo de madera, buscando instintivamente una debilidad, una salida. Sus dedos recorrieron las tablas desiguales, el frío de la piedra debajo. Y entonces notó algo. Una de las tablas se movía ligeramente bajo su peso. Con la uña, forzó el borde. Se dio con un leve crujido. Metió los dedos en la rendija y la levantó. El espacio debajo era oscuro y olía a polvo antiguo. Metió la mano, esperando encontrar solo tierra. Pero sus dedos rozaron algo frío y duro. Lo agarró y lo sacó a la escasa luz que se filtraba bajo la puerta. Lo acercó a su rostro y luego al de Javier. No era un arma ni una herramienta. Era una pulsera de plata, pequeña y ennegrecida por el tiempo, con un delicado grabado de una inicial. Una S. Era inconfundiblemente femenina y demasiado pequeña para Elena o Isabel. El terror se transformó en algo más profundo, más oscuro. Un conocimiento helado se instaló en sus corazones. No eran los primeros. El aire en el almacén se había vuelto gélido, denso. La pulsera de plata yacía en la palma abierta de Marcos, su brillo opaco absorbiendo la escasa luz que se colaba por las rendijas de la puerta. Era un objeto pequeño, casi insignificante, pero en la opresiva oscuridad de su celda pesaba como una lápida. El silencio fue roto por un sollozo ahogado de Isabel, que se llevó las manos a la boca para reprimir el sonido. El miedo, que hasta ahora había sido una corriente subterránea, acababa de desbordarse. ¿De quién es?, susurró ella, aunque todos sabían que la respuesta no importaba. Lo que importaba era lo que implicaba, que no eran los primeros, que la cabaña no era un simple refugio, sino una trampa que ya se había cerrado sobre otros antes que ellos. Javier se levantó de un salto, su figura tensa proyectando una sombra agitada en la pared. La culpa y la rabia luchaban en su interior. Él los había llevado allí, él había elegido esa estúpida carretera secundaria. Tenemos que salir, dijo, su voz un gruñido bajo y urgente. Tenemos que forzar esa puerta ahora mismo. ¿Y luego qué, Javi?, replicó Marcos, poniéndose de pie con más cautela. Guardó la pulsera en su bolsillo, como si el contacto con el frío metal le ayudara a mantener la cabeza fría. Correr a ciegas en medio de la noche, con la tormenta y con ese loco persiguiéndonos, no se encontraría en 10 minutos. Necesitamos un plan, no un impulso suicida.
El plan es salir de aquí, espetó Javier, acercándose a Marcos. La frustración lo hacía temblar. Cualquier cosa es mejor que esperar a que ese viejo decida qué va a hacer con nosotros por la mañana. ¡Basta!, intervino Elena, su voz firme y clara cortando la tensión como un cuchillo. Se interpuso entre los dos, mirando a cada uno a los ojos. Pelear entre nosotros es lo que él querría. Es lo que nos hará más débiles. Marcos tiene razón, necesitamos pensar. Javi, tú también la tienes, no podemos quedarnos aquí para siempre. Pero tenemos que usar la cabeza. Su lógica aplacó el arrebato de Javier, que retrocedió, pasándose una mano por el pelo con desesperación. Tenía razón. Perder el control era un lujo que no podían permitirse. Guiados por una nueva y sombría determinación, comenzaron a examinar su prisión con un rigor metódico. La puerta era de un roble grueso y viejo, las bisagras de hierro forjado parecían hundidas en la madera. El cerrojo exterior era una sentencia. No cedería a la fuerza bruta. En la pared más alejada, descubrieron una pequeña ventana, casi a la altura del techo. Estaba cubierta de mugre y telarañas, y lo que era peor, asegurada con 2 barrotes de hierro oxidados pero firmes. Era demasiado alta, demasiado pequeña y demasiado fuerte. No había salida por allí. El suelo eran tablones de madera irregulares. Volvieron al lugar donde Marcos había encontrado la pulsera. Levantaron de nuevo la tabla suelta. El hueco debajo no era profundo, apenas unos centímetros de tierra apisonada y fría. No había túneles, no había pasadizos secretos. Solo ese pequeño escondite, un archivo de desesperación. Quizá haya algo que podamos usar como palanca, sugirió Isabel, su miedo transformándose lentamente en una necesidad práctica de ayudar. Recorrieron el almacén palpando en la oscuridad, tropezando con sacos de patatas, viejas herramientas de labranza rotas y cajas llenas de trastos inútiles. Finalmente, la mano de Marcos dio con algo largo y metálico, una barra de hierro delgada y oxidada, probablemente parte de un viejo arado. No era mucho, pero era algo. Javier la tomó, sopesándola. Podríamos intentar hacer palanca en la parte inferior de la puerta, donde están las bisagras. Hará ruido, advirtió Marcos. Esperaremos, dijo Elena. Esperaremos a que se duerma. Tiene que dormirse en algún momento, y entonces recordó algo más. Carmen dijo en voz baja, la forma en que nos miraba, la forma en que lo mira a él. Tiene más miedo que nosotros. Ella no es como él. Quizás ella sea nuestra única oportunidad. La idea flotó en el aire, una frágil brizna de esperanza. Era la aterrorizada esposa una víctima más, una potencial aliada. O su miedo la hacía completamente incapaz de ayudar, paralizada por años de abuso y control. Las siguientes horas fueron una tortura de espera. Se sentaron en silencio, pegados a la pared más cercana a la casa principal, escuchando cada crujido, cada tos, cada sonido que venía del otro lado. La tormenta amainó, dejando un silencio casi total, roto solo por el goteo del agua desde el tejado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, oyeron un sonido inconfundible, un ronquido, profundo, gutural, un ruido animal que retumbaba débilmente a través de la pared. «Es ahora», susurró Javier. Se movieron con la precisión de ladrones. Isabel se arrodilló junto a la rendija de la puerta, actuando como vigía. Elena agudizó el oído, atenta a cualquier cambio en el ronquido de Anselmo. Javier y Marcos se arrodillaron junto a la bisagra inferior de la puerta. Javier introdujo la punta de la barra de hierro en la pequeña grieta entre la puerta y el marco, y, con toda la fuerza que pudo reunir, empezó a hacer palanca. La madera vieja gimió en protesta, un sonido agudo y lastimero. Se detuvieron, conteniendo la respiración. El ronquido continuaba, imperturbable. Volvieron a intentarlo, esta vez con más cuidado, moviendo la barra lentamente. El metal oxidado chirrió contra el hierro de la bisagra, un sonido que les erizó la piel. Marcos añadió su peso,
y por un instante sintieron que la madera cedía una fracción de milímetro. Un rayo de esperanza les recorrió. Entonces, un crujido seco y metálico resonó en el pequeño espacio. La punta oxidada de la barra de hierro se partió, saltando por los aires y golpeando la pared con un ruido sordo. Se quedaron petrificados, congelados en su postura. Del otro lado de la pared, el ronquido cesó abruptamente. El silencio que siguió fue absoluto, 100 veces más aterrador que cualquier ruido. Cada segundo se estiraba hasta el infinito. Isabel, con los ojos pegados a la rendija, ahogó un grito. Elena negó con la cabeza, una lágrima silenciosa deslizándose por su mejilla. Habían fallado, habían hecho ruido. Oyeron el chirrido de un somier viejo, el peso de un cuerpo levantándose. Luego, pasos, lentos, arrastrados, deliberados. El sonido de pies descalzos sobre la madera, acercándose inexorablemente a su puerta. El corazón les martilleaba en el pecho, un tambor frenético que temían que pudiera oírse al otro lado. Los pasos se detuvieron justo delante de la puerta. El mundo entero pareció contener la respiración. No hubo un intento de abrir, ni una palabra, solo una presencia. Podían sentirla, una concentración de odio y vigilancia al otro lado de la madera. Una sombra se movió, bloqueando la poca luz que se filtraba por debajo de la puerta. Permaneció allí durante una eternidad, un minuto, quizás dos. Luego, tan lentamente como habían llegado, los pasos se alejaron. No volvieron a oír el ronquido. Se quedaron en la más completa oscuridad, con el sabor amargo del fracaso en la boca y la certeza escalofriante de que su captor ya no dormía. Estaba despierto. Estaba escuchando. Y ahora sabía que estaban tratando de escapar. La mañana no llegó con el canto de los pájaros, sino con el sonido seco de un cerrojo al correrse. La luz grisácea que se filtró en el almacén delineó la silueta de Anselmo. Una figura oscura y ancha que bloqueaba la salida. Su rostro, tallado por el rencor, no mostraba la ira explosiva de la noche anterior, sino algo mucho peor, una calma fría y metódica. No pronunció palabra. Simplemente hizo un gesto con la cabeza, una orden silenciosa para que salieran. El aire de la montaña era gélido y cortante, y el cielo plomizo amenazaba con más lluvia. Los 4 jóvenes, ateridos y con el estómago vacío, los siguieron en un silencio tenso. El miedo era una capa de hielo sobre su piel. La noche anterior había sido una lección brutal. No eran huéspedes desafortunados, eran prisioneros, y su captor ya no se molestaba en ocultarlo. Anselmo los condujo a un costado de la cabaña, donde una pila de troncos esperaba ser convertida en leña y un sendero cercano estaba casi devorado por la maleza y los espinos. Arrojó a sus pies unas herramientas gastadas, un hacha pesada para Javier, un machete oxidado para Marcos y 2 hoces melladas para Elena e Isabel. «Vais a trabajar», gruñó, su voz rasposa como la piedra. «Aquí, el que no trabaja no come y no estorba». Se sentó en un tocón a varios metros de distancia, con la escopeta apoyada sobre sus rodillas, observándolos como un depredador que vigila a su presa acorralada. El trabajo era una tortura. Javier, consumido por la rabia y la impotencia, descargaba su furia en cada hachazo. La madera se partía con golpes secos y violentos, y el sudor le perlaba la frente, mezclándose con la suciedad. Cada golpe era un grito ahogado contra Anselmo, contra su situación. A su lado, Marcos trabajaba con una precisión metódica, cortando la maleza con el machete. Su mente, sin embargo, no estaba en la tarea. Estaba midiendo distancias, observando la densidad del bosque, memorizando la rutina de su captor. Buscaba una debilidad, una grieta en la vigilancia de Anselmo. Elena e Isabel, con las manos ya enrojecidas y arañadas por los espinos, cortaban las zarzas más bajas. El movimiento repetitivo era agotador y el miedo constante de tener la mirada de Anselmo clavada en sus espaldas las paralizaba. Se comunicaban con miradas, compartiendo el pánico
y la desesperación en silencio. El vasto paisaje asturiano, que 2 días antes prometía aventura, ahora era un muro infranqueable, una extensión de su celda. Cerca del mediodía, Carmen apareció. Caminaba con la cabeza gacha, sin mirar a los jóvenes, llevando una jarra de barro con agua y 4 trozos de pan duro en un paño. Anselmo la observó acercarse, su expresión no se suavizó ni un ápice. La presencia de su esposa parecía irritarle tanto como la de sus prisioneros. Carmen dejó la comida en el suelo a una distancia prudente. Mientras los demás se abalanzaban sobre el pan, Elena se acercó a la jarra. Sus manos temblaban de agotamiento. Al tomar el recipiente, sus dedos rozaron los de Carmen. Levantó la vista y sus ojos suplicantes se encontraron con los de la mujer, vacíos y opacos por el miedo. «Por favor», susurró Elena, su voz apenas un hilo de aire. «Ayúdenos. Tenemos familia que nos espera». Por un instante, una emoción pareció cruzar el rostro de Carmen, una grieta en la máscara de sumisión. Su mano tembló visiblemente, derramando un poco de agua al suelo, pero fue fugaz. Apartó la mirada y se retiró con la misma celeridad silenciosa con la que había llegado, sin decir una palabra. Elena sintió una punzada de fracaso. Había intentado abrir una puerta y ésta se le había cerrado en la cara. Volvió con sus amigos, el sabor del pan rancio mezclado con la amargura de la desesperanza. Continuaron trabajando bajo la llovizna intermitente que había comenzado a caer. El frío se les metía en los huesos. Horas más tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse tras las cumbres, Anselmo se levantó. Había estado inmóvil durante casi todo el día, un vigilante incansable. «Suficiente», dentro, ordenó. Mientras los conducía de vuelta a su prisión, Carmen salió de nuevo de la cabaña, esta vez con una pequeña cesta, como si fuera a recoger hierbas antes de que la noche cayera por completo. Pasó cerca de donde Elena e Isabel habían estado trabajando. Sus movimientos eran torpes, antinaturales. Con la mirada fija en Anselmo, que los empujaba hacia la puerta del almacén, tropezó deliberadamente. De su delantal cayó algo pequeño, algo que no hizo ruido al chocar contra la tierra húmeda y las hojas. Quedó semioculto bajo un helecho. Carmen se recompuso rápidamente, lanzando una mirada fugaz y aterrorizada en dirección al objeto, caído antes de continuar su camino, alejándose de la zona. Nadie pareció notarlo. Anselmo estaba demasiado ocupado asegurándose de que sus prisioneros entraran en la celda. Una vez la puerta se cerró y el cerrojo sonó, la oscuridad los envolvió de nuevo. Pero esta vez, algo era diferente. La imagen del objeto cayendo del delantal de Carmen estaba grabada en la mente de Elena. Era un gesto demasiado extraño para ser un accidente. Era un mensaje. Esperaron, conteniendo la respiración, escuchando los sonidos de la cabaña. Cuando estuvieron seguros de que Anselmo no volvería, Elena se arrastró en la oscuridad hacia el rincón donde ella e Isabel habían dejado sus herramientas improvisadas. Había memorizado el lugar exacto. Tanteó la tierra húmeda que se había pegado a su ropa. Y entonces lo sintió, frío, metálico y con un borde afilado. Lo agarró con fuerza. De vuelta con los demás, abrió la mano bajo la escasa luz que se colaba por una rendija. En su palma reposaba una pequeña navaja de bolsillo, vieja y oxidada, con el mango de madera desgastado. No era un arma formidable. No serviría para enfrentarse a Anselmo y su escopeta, pero no era para eso. Era una herramienta, era una llave, era una astilla de esperanza en una noche infinita. Carmen no era una carcelera. Era otra prisionera y les había dado su primera oportunidad real. El peso de la pequeña navaja en la mano de Elena era el peso de una posibilidad, una tan peligrosa como liberadora. El aire de junio en Cangas de Onís olía a promesa, a hierba húmeda por el rocío matutino, a sidra recién escanciada en los soportales y, sobre todo, a libertad. Para Javier, Elena, Isabel y Marcos,
El final de los exámenes era más que un respiro académico. Era el pistoletazo de salida para el verano de 1980. Un verano que, en sus mentes, estaba destinado a ser legendario. Se sentían en la cúspide del mundo, con 17 y 18 años, atrapados en la gloriosa ilusión de que el tiempo era infinito y el futuro, una carretera abierta. El punto de encuentro era siempre el mismo. Un banco de piedra desgastado junto al viejo puente romano, con el murmullo constante del río Sella como banda sonora de sus planes. Aquella tarde, el sol se filtraba entre las hojas de los castaños, pintando motas doradas sobre el rostro de los 4 amigos. «Lo tengo todo pensado», anunció Javier, golpeando con la palma de la mano el capó de su Seat 127 de segunda mano, un trasto amarillo pálido al que quería como a un hermano. «Hay un valle perdido más allá de los picos. Mi abuelo solía hablar de él. Decía que no va nadie, que es como retroceder 100 años en el tiempo. Lagos glaciares, bosques vírgenes, lo tiene todo». Javier era el motor del grupo, impulsado por una confianza que a veces rozaba la imprudencia. Su energía era contagiosa, y sus ideas, aunque a menudo mal calculadas, siempre sonaban a aventura. Elena, sentada con las piernas cruzadas sobre el banco, levantó una ceja escéptica. Tenía un mapa de carreteras de Asturias desplegado sobre sus rodillas, un regalo de su padre, que era topógrafo. «Un valle perdido del que nadie sabe nada. Javi, eso suena a que no hay carretera», dijo, su voz siempre un ancla de razón en el mar de entusiasmo de Javier. «¿Has mirado siquiera cómo llegar? ¿O piensas que el 127 va a echar a volar?» «Ahí está la magia, Elenita», replicó él, guiñándole un ojo. «Hay un camino de tierra. Lo usan los guardas forestales, o eso creo. Será un poco accidentado, pero que es una aventura sin un poco de emoción». Isabel suspiró, pero era un suspiro de anhelo, no de preocupación. Apoyó la cabeza en el hombro de Marcos, que la rodeó instintivamente con el brazo. «A mí me parece romántico», dijo en voz baja. «Lejos de todo, solo nosotros, las estrellas y una hoguera». Isabel vivía en un mundo tejido de novelas y poemas. Veía belleza donde Elena veía problemas logísticos. Marcos, como casi siempre, permaneció en silencio, pero su mirada lo decía todo. Observaba a Isabel con una devoción tranquila. Él no necesitaba valles perdidos ni aventuras épicas. Su mundo entero estaba en la chica acurrucada a su lado. Pero si Isabel quería ir, él la seguiría hasta el fin del mundo. Asintió levemente hacia Javier. «Si tú dices que el coche aguanta, yo me fío». La verdad era que el Seat 127 no estaba para muchas proezas. Hacía ruidos extraños en las cuestas y consumía más aceite que gasolina. El padre de Javier, un mecánico de semblante serio, se lo había advertido 1000 veces. «Ese coche te va a dejar tirado, chaval. No te alejes mucho del pueblo». Pero para Javier, esas palabras eran solo el ruido de fondo de una generación que no entendía su sed de explorar. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos febriles. Reunieron tiendas de campaña prestadas, sacos de dormir algo raídos y una vieja radio a pilas que apenas sintonizaba un par de emisoras. Elena, metódica, se encargó de la comida y un botiquín de primeros auxilios. Insistió en meter latas de fabada, conservas y pan de molde, mientras Javier se reía, diciendo que cazarían y pescarían como auténticos supervivientes. Nadie la contradijo, y todos agradecieron en silencio su pragmatismo. La víspera de la partida, la atmósfera en el pueblo era de una calma casi pesada. Mientras cargaban el coche en la plaza, varios vecinos se acercaron a curiosear. La señora Amparo, desde el balcón de su ultramarinos, les lanzó una advertencia con cariño maternal. «Tened cuidado por esos montes, nenos, que hay mucha bestia suelta y caminos muy malos». El padre de Isabel se acercó a Marcos, le puso una mano en el hombro y, con una seriedad que contrastaba con su habitual jovialidad, le dijo: «Cuídamela, rapaz. Eres un buen chico».
Marcos sintió el peso de esa confianza y asintió, mirando a Isabel, que en ese momento reía a carcajadas por una broma de Javier. En ese instante, una sombra de inquietud lo recorrió, una sensación extraña y fugaz que atribuyó a los nervios del viaje. Esa noche, Elena no pudo dormir bien. Se levantó y miró por la ventana de su habitación. La silueta oscura de las montañas se recortaba contra un cielo plagado de estrellas. Eran las mismas montañas que había visto toda su vida, un telón de fondo familiar y protector. Pero esa noche, por primera vez, le parecieron distintas, más grandes, más antiguas y extrañamente indiferentes. Pensó en el camino de tierra, en el valle perdido de Javier, en la posibilidad de que algo saliera mal. Sacudió la cabeza, tratando de alejar los pensamientos. Era la emoción, se dijo, solo la emoción. El día de la partida amaneció claro y radiante, un día perfecto para empezar una leyenda. El Seat 127, sobrecargado y orgulloso, esperaba en la calle. Se despidieron de sus familias con abrazos rápidos y promesas de llamar en un par de días desde algún teléfono público. No os metáis donde no debéis, fue el último consejo del padre de Elena. Con Javier al volante, la radio escupiendo una canción de Triana y sus 3 mejores amigos llenando el pequeño habitáculo. La sensación de invencibilidad era absoluta. Dejaron atrás las últimas casas del pueblo, el puente romano, el banco de piedra. El asfalto familiar pronto dio paso a una carretera comarcal más estrecha y sinuosa. El mundo conocido se desvanecía en el espejo retrovisor, reemplazado por un futuro incierto y emocionante. ¿Listo para hacer historia?, le preguntó Marcos a Javier. Javier sonrió, con la vista fija en la carretera que se adentraba en el corazón verde y salvaje de Asturias. Nacimos para esto, tío. Este verano lo cambiará todo. No tenía ni idea de cuánta razón tenía. El aire en el sótano se había vuelto tan denso que parecía sólido, un bloque de miedo y expectación que pesaba sobre sus pulmones. La pequeña navaja, fría y metálica en la mano de Elena, era un ancla en esa tormenta silenciosa. Durante las horas de oscuridad, susurraron, no con la impulsividad de antes, sino con la precisión desesperada de quienes solo tienen una oportunidad. El plan era frágil, dependía de hilos invisibles. La lealtad incierta de Carmen, la rutina de Anselmo y la geografía del terreno que ahora conocían como la palma de sus manos ensangrentadas. La mañana siguiente llegó con una neblina baja y fría que se aferraba a los árboles, borrando los contornos del mundo y reflejando la incertidumbre en sus corazones. Anselmo los sacó para trabajar como de costumbre, pero algo en su comportamiento había cambiado. Sus ojos, 2 esquirlas de hielo, no se apartaban de Carmen. Cada movimiento de ella era escrutado, cada palabra no dicha pesaba en el aire. Él sabía, o al menos sospechaba, que la lealtad de su esposa se había fracturado. La oportunidad llegó de la forma más brutal. Mientras apilaban leña, un trozo rodó y golpeó suavemente el pie de Carmen. Anselmo, cuya paranoia había alcanzado un punto de ebullición, lo interpretó como una señal. Se abalanzó sobre ella, agarrándola por el brazo con una fuerza que le hizo soltar un gemido de dolor. ¿Qué le has dicho a estos?, gruñó, su rostro a centímetros del de ella. ¿Crees que soy estúpido? Habla. El terror en los ojos de Carmen fue la chispa que encendió la pólvora. Elena intercambió una mirada fugaz con Javier. Era ahora o nunca. Mientras Anselmo arrastraba a Carmen hacia la cabaña, gritándole acusaciones de traición, los 4 actuaron como un solo organismo movido por el instinto de supervivencia. La ventana del cobertizo, siseó Javier, recordando la pequeña abertura por donde Anselmo a veces tiraba restos de madera. Era su única opción. Corrieron hacia la pequeña estructura adyacente a la casa. Marcos, usando su hombro, golpeó la vieja madera que rodeaba el marco de la ventana. Se astilló, pero no cedió. Isabel, temblando pero con una resolución feroz en sus ojos,
ayudó a tirar de las tablas sueltas, mientras Elena, con la navaja, trabajaba frenéticamente en el simple pestillo oxidado del interior, sus dedos resbalando por el sudor y el pánico. El metal chirrió y finalmente cedió. Dentro de la cabaña, el enfrentamiento escaló. Se escuchó el sonido de algo rompiéndose, seguido de un grito ahogado de Carmen. De repente, la puerta principal se abrió de golpe. Carmen salió trastabillando, con el rostro ensangrentado. Vio a los chicos luchando con la ventana y un fuego primario se encendió en su mirada. Se giró, agarró un pesado atizador de la chimenea exterior y, cuando Anselmo apareció en el umbral, lo golpeó en el hombro con todas sus fuerzas. Él rugió de dolor y rabia, pero el golpe lo desequilibró por un segundo crucial. «¡Corran! ¡Váyanse ahora!», gritó Carmen, su voz rota por el dolor y la adrenalina. No necesitaron que se lo dijera 2 veces. Javier fue el primero en pasar por la estrecha abertura, cayendo al otro lado. Ayudó a Elena, luego a Isabel. Marcos fue el último, y justo cuando sus pies tocaron el suelo, Anselmo, recuperado y con una furia asesina en los ojos, se lanzó hacia ellos. Carmen intentó interponerse de nuevo, pero él la apartó con un brutal empujón que la hizo caer al suelo, inconsciente. Comenzó la persecución. Se adentraron en el bosque, un laberinto de troncos y maleza que antes había sido su prisión y ahora era su única vía de escape. El conocimiento del terreno fue su salvación. Sabían que arroyos eran menos profundos, que pendientes eran demasiado empinadas. Los gritos de Anselmo los seguían, cada vez más cercanos, un eco de la pesadilla que intentaban dejar atrás. Javier tomó el liderazgo, no con la arrogancia de antes, sino con una concentración absoluta. Guió a los demás por un sendero de ciervos que habían descubierto semanas atrás. La lluvia, que había estado amenazando toda la mañana, finalmente se desató. Un aguacero torrencial que empapó sus ropas, convirtió el suelo en un lodazal y, afortunadamente, comenzó a borrar sus huellas y a amortiguar el sonido de su huida. Corrieron hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas se convirtieron en plomo. El miedo era un combustible que los empujaba más allá de sus límites. Finalmente, tropezando y cayendo, emergieron del espeso bosque a un camino de grava, más ancho que el sendero donde su coche se había averiado una eternidad atrás. A lo lejos, el sonido de un motor. Agitaron los brazos, gritaron con las últimas fuerzas que les quedaban. Un viejo Land Rover, conducido por un granjero local, redujo la velocidad. El hombre los miró, sus ojos abiertos de par en par al ver a 4 jóvenes cubiertos de barro, sangre y un terror indescriptible. Sin hacer preguntas, les abrió las puertas. Se amontonaron dentro, temblando incontrolablemente, mientras el vehículo se alejaba, dejando atrás el bosque y la cabaña del odio. La llegada a Cangas de Onís fue un torbellino de luces de la Guardia Civil, mantas térmicas y rostros preocupados. Su historia, contada entre sollozos y frases entrecortadas, desató una operación masiva. Un equipo de asalto subió a las montañas. Encontraron la cabaña en silencio. Anselmo estaba dentro, curando su hombro derrotado. Carmen, herida pero viva, fue encontrada encerrada en el sótano. Su acto de desafío final la había salvado de la ira de Anselmo, pero también la había convertido en su prisionera. La investigación posterior fue macabra. Bajo las tablas del suelo de la cabaña, donde habían dormido durante semanas, la policía encontró los restos óseos de al menos otras 6 personas. Entre ellos, los de una joven que llevaba una pulsera de plata, idéntica a la que Isabel había encontrado. La verdad, enterrada durante años bajo el odio de un solo hombre, finalmente salió a la luz. Un año después, el sol de verano calentaba la arena de la playa de Ribadesella. Javier, Elena, Isabel y Marcos estaban sentados juntos, mirando las olas. Ya no eran los mismos adolescentes que habían partido en busca de una aventura.
Las cicatrices, visibles e invisibles, permanecían. Anselmo fue condenado a cadena perpetua. Carmen, tras testificar contra él y con el apoyo de los 4 jóvenes, recibió una sentencia reducida, reconocida como una víctima más de su abuso sistemático. A veces todavía escucho sus gritos por la noche, dijo Isabel en voz baja, abrazándose las rodillas. Elena le pasó un brazo por los hombros. Pero estamos aquí, sobrevivimos. Y gracias a nosotros, sus familias por fin saben la verdad. Javier, que había perdido su arrogancia para encontrar una calma sombría, asintió. Nunca lo olvidaremos, pero no podemos dejar que nos destruya. Marcos, que había encontrado una nueva voz en el trauma, miró al horizonte. Viviremos por ellos, por los que no pudieron escapar. Viviremos el doble de fuerte. Se quedaron en silencio, el sonido del mar llenando el espacio entre ellos. Su vínculo, forjado no en la alegría de la juventud, sino en el fuego del terror y la resiliencia, era ahora inquebrantable. Eran supervivientes, y mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, encontraron en la presencia del otro una promesa silenciosa de que, a pesar de la oscuridad que habían conocido, la luz siempre encontraría una manera de regresar.